El lado correcto de la batalla. Gracias. Mira, ahí está el título. ¿Cómo es? El lado correcto de la batalla. Entonces, ¿cuántos quieren estar en el lado correcto de la batalla? Dice, no sé de qué hablar, pero sí, ahí quiero estar. No sé de qué se trata el tema, pero sí, ahí quiero estar en el lado correcto. Siempre queremos estar en el lado correcto, ¿sí o no? Donde sea, pero en el lado correcto. Entonces, quiero tocar un tema que para este tiempo es relevante y de pronto este tipo de temas toca sensibilidades, pero vamos a disponernos y no a predisponerse. ¿Listo? Dígale al que está a su lado, no se predisponga, porque, porque el tema está complicado. Dígale, no se predisponga porque el tema está complicado. ¿Listo? ¿Prometen eso que no se van a predisponer? A ver, ¿sí se comprometen a eso? No se van a predisponer. Listo. Que se comprometieron a no predisponerse porque el tema es delicado. Es un tema delicado y hasta en estos tiempos tóxico. Pero para este tiempo creo que es importante enseñarlo. Hoy quiero hablar de un tema que hace referencia a el momento político en el que estamos viviendo. ¿Sí? Estamos viviendo un momento donde tú entras a las redes sociales y la cosa es tóxica, ¿sí o no? En cuanto a política, es tóxica y la gente se agarra por eso les dije, no se predispongan, ¿listo? Pero la verdad, si o no, tú entras a redes sociales y eso se pega a la gente unas agarradas que porque este es mi candidato, este es mi partido y uno, yo he visto hasta videos donde la gente se da a los puños por defender. ¿Se han visto ese tipo de videos? Y eso en las calles cuando hay protestas se agarran, que por, no, que yo soy de este, yo soy del otro. ¿Han visto eso o no lo han visto? ¿Sí lo han visto? Y es una cosa que este tema político ha dividido nuestro país. ¿Les parece que sí o que no? ¿Ha dividido el país o no? Está el país dividido entre izquierda y derecha, ¿cierto? Y, ¿y sabe qué es lo chistoso? Que usted se agarra de los pelos, usted se da con su amigo, con su familiar, con el hermano de la iglesia, se agarra por un político, pero lo chistoso es que ese político usted ni lo conoce, ni lo conocerá, ni se interesa por usted, hermano, se lo aseguro, sea el que sea. ¿Están de acuerdo? ¿Digo una verdad o no digo una verdad? Entonces, y es verdad, por ese tema, por ese tipo de temas, cuando se habla de política, el tema, la gente, yo no sé, como que entra en un estado donde así se pone así, ¿sí o no? Y hablan de política y ya está predispuesto a pelear, ¿cierto? Y he visto cómo también en familia se ponen a pelear, con el compañero del trabajo se ponen a discutir, ¿cierto? Hasta hermanos de la iglesia, por ahí los veo a veces discutiendo por cosas de la iglesia. Y no debería ser. Y por eso creo que ese tema es importante, porque estamos previos a unas elecciones en nuestro país. Pero tranquilos, yo no vengo a hablar hoy de política. ¿Sí? Dirán, yo vine a escuchar la palabra de Dios, no de política. Tranquilos, por eso dije, no se predispongan, como dicen por ahí, calmación, ¿listo? Tranquilos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y la otra vez yo estaba hablando con mi familia y con mis hermanos, decíamos, bueno, en su iglesia enseñan acerca, o sea, como que tocan a veces esos temas, porque estos temas son tabú muchas veces, y en las iglesias prefieren no tocar este tema. Y sí, es verdad, es delicado. Y entonces mis hermanos me decían, no, no tocan el tema, y yo dije, pues en nuestra iglesia tampoco se ha hablado de este tema, pero creo que es importante enseñar a nuestra gente, a nuestro pueblo, sobre qué dice la Biblia acerca de este tema. ¿Les parece importante pensar qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cierto que es importante? Entonces yo veo una cosa, en los colegios tratan cada profesor, ¿cierto? En las universidades, cada profesor, intentan desde su punto de vista adoctrinar a los jóvenes. ¿Les parece o no les parece que eso suceda así? Y lo mismo, las redes sociales pretenden adoctrinar.
En todo lugar nos quieren enseñar cómo hacerlo, cómo se hace. Y en la iglesia no tocamos este tema, pero creo que sí es importante verlo desde una perspectiva bíblica y nosotros qué posición debemos tener como cristianos. ¿Les parece interesante saber qué posición deberíamos tener? ¿Les parece o no les parece? Entonces, ¿están listos? ¿No están predispuestos? ¿Listo? Listo. Ok. Yo quiero hablar primero de dos errores. Hay dos errores que muchas veces como cristianos cometemos. Porque independientemente sea usted cristiano o no sea cristiano, la política atraviesa la sociedad. Las ideologías atraviesan la sociedad. ¿Sí o no? Entonces, ay, no, pues eso para mí, no, eso no me toca a mí. No, a todos nos atraviesa estos temas ideológicos y políticos. Y creo que hay dos errores que estamos cometiendo muchas veces, ¿cierto? Como iglesia. Primer error, ¿listo? Primer error es no entender cuál es nuestra verdadera lucha. ¿Cuál es el primer error? No entender cuál es nuestra verdadera lucha. Entonces, como les dije, vemos cristianos peleando por estos temas, ¿cierto? Entonces se agarran durísimo. Y si uno le provoca comprarse así, como de película, ¿cierto? Comprarse un combo de perro con palomitas y esto para ver esas agarradas que se pega la gente por redes sociales, y aún los cristianos, ¿cierto? Y ¿saben qué es lo chistoso? Que usted ve en redes sociales y eso la gente escribe y se atacan, pero lo chistoso es que lo que escriben, nada cambia y a nadie cambia. ¿Sí o no? Usted puede escribir lo que quiera, pero eso no cambia las cosas. Vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12. ¿Este fin de semana es festivo? ¿No? ¿No es cierto que no? Pareciera, hermanos. Bueno. Efesios 6, del 11 al 12 dice: vestíos de toda la armadura ¿de qué? De Dios, para que podáis estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha. ¿Qué dice? ¿Por qué qué? Porque no. Diga conmigo no. No. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne significa ¿qué? Contra personas, ¿no? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando peleamos con otras personas sobre este tema, estamos peleando ¿contra quién? Contra carne y sangre. Estamos cazando una pelea que no nos corresponde dar. ¿Están de acuerdo o no? Dios no nos llamó como cristianos a combatir por política. Dios no nos llamó a eso. Porque nuestra lucha no es contra las personas y peleamos. Nuestra lucha no es contra el presidente, ni con este ni con el que viene. Nuestra lucha es ¿contra quién? Contra gobernadores, contra todo una hueste espiritual maligna que quiere atacarnos y quiere atacar a nuestro país. Estamos atacando al enemigo incorrecto. Entonces, el enemigo no es el presidente, ni este ni el que vendrá. El enemigo es el diablo. Por eso dice, ¿qué dice en el versículo anterior? En el 11, colócamelo ahí, Dani, por favor. Dice que tenemos que poner una armadura de Dios para estar firmes ¿contra quién? Las acechanzas del diablo. Ese es nuestro verdadero enemigo, porque él quiere destruir nuestras vidas. Entonces, en lugar de estar peleando contra mi hermano, contra tu familiar, en lugar de estar peleando con tu compañero de trabajo, deberíamos estar ¿qué? Orando. Porque tenemos una lucha ¿qué? Espiritual. ¿Una lucha qué? Espiritual. ¿Sí? Y esa lucha no es contra nadie más, sino contra el diablo. ¿Sí? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿El diablo? El patas, como quieran decirle. Contra ese es nuestro verdadero enemigo.
¿Y qué deberíamos estar pidiéndole a Dios? Dios, sana nuestro país. Salva a nuestros jóvenes que están en los vicios. Salva a mi país de tanta violencia. ¿Hay violencia? Entonces tenemos que orar por eso. Orar porque Dios use las iglesias, que la influencia de las iglesias crezca, que Dios traiga un despertar espiritual a Colombia. Tenemos que orar, sí, por nuestra familia, por nuestros niños que están siendo tan atacados. Estar orando también por los que están en autoridad. Tenemos una lucha contra el enemigo que quiere destruir nuestro país, destruir las familias, destruir nuestra juventud, quiere destruir la iglesia. Contra este enemigo es el que tenemos que pelear. Entonces, por eso, cuando tú empiezas a pelear, que no, que yo soy de Uribe, yo soy de Petro, yo soy de izquierda, eso no es nuestra batalla. Esa no es nuestra batalla. Entonces, por eso les dijeron, no se predispongan, amén. Entonces, estamos hablando de lo que dice que la palabra de Dios. Nosotros no somos de nadie, somos de Cristo. ¿Somos de quién? De Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar en el lado correcto ¿de qué? De la batalla. Por eso el título del mensaje, ¿cómo era? ¿Cómo era el título del mensaje? El lado correcto de la batalla. Entonces, como cristianos, no estamos peleando, no estamos llamados a discutir por política. Ese no es el ministerio o el llamado de Dios. El llamado de Dios es a pelear contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Entonces, ese es el primer error. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno, pueden que no estén de acuerdo, no importa. Yo lo predico, ¿listo? Entonces, ese es el primer error. El segundo error es volver una ideología o un político un ídolo. ¿Amén? ¿Volver qué? Un político o una ideología un ídolo. Entonces, nos volvemos tan fanáticos de eso, ¿cierto? Queremos defender tanto nuestra posición política, nuestro candidato, nuestro partido, nuestra ideología, que levantamos a estos personajes, a estos candidatos en un lugar, o sea, como que si llega este, es el que va a salvar nuestro país. No, hermanos, eso no va a pasar. No ha pasado. Estamos viendo esos candidatos que vienen como si fueran el Mesías. Uy, ese es el que va a cambiar. Y no ha cambiado. El que está aquí hace 4 años prometió cambiar. No ha cambiado nuestro país. El que va a venir, créanlo, va a seguir existiendo todas estas cosas que estamos viviendo. Porque es que el problema de una nación no es político, es moral. Son los corazones de las personas. ¿Amén o no? El problema está aquí. Y un político no puede cambiar el corazón, solamente lo puede cambiar Dios. ¿Amén? ¿Amén o no, hermanos? ¿Sí o no? Bueno, hay que aprender. Yo creo que en estas cosas la iglesia tiene que ser enseñada. Tiene que ser enseñado el pueblo de Dios con respecto a nuestra posición como hijos de Dios en la política. Entonces, vemos esa gente que yo he visto cristianos, yo los he visto, los veo en redes sociales, yo los veo como todo el tiempo, eso publican todos los días que el candidato o en contra del candidato que no les gusta, eso publican o sea, si con ese entusiasmo evangelizaran, hermanos, ya hubieran evangelizado un montón de gente. Si con ese entusiasmo que publicaran mensajes que edifican, publicaran cosas que acercaran la gente a Dios, sería diferente. Porque Dios, cuando hacemos esas cosas, cuando mandamos todos esos mensajes, publicamos todas esas cosas, estamos generando división en lugar de unidad. Y nosotros fuimos llamados a ser personas pacificadoras. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Pero cuando tú mandas todos esos mensajes de odio en esas redes, no estamos siendo pacificadores. Estamos siendo ¿qué? Divisores, ¿sí?
Entonces, elevamos a estas personas y se nos convierten en ídolos, ¿cierto? Porque, él es, y es que eso defendemos a esos políticos, mejor dicho, pueden hablar mal de Jesús y nos quedamos callados. Y hablan mal de ese político, chico, ¿qué le pasa con mi político? Con él no se meta, que es que no. ¿Eso sucede o no sucede? ¿Sí o no? Ok. Pero fuera de Jesús, eso en el trabajo hablan mal de Jesús, se burlan de los cristianos y él, pero vaya y háblele de su político a ver qué pasa. Ahí nos damos cuenta que un político se nos convierte en un ¿qué? Ídolo. Una ideología se nos puede convertir en un ídolo. Entonces, cuando también sé que un político se nos convierte en un ídolo, cuando yo apruebo, ¿cierto? Ideologías, propuestas, formas de pensar de ese político y esas cosas que él piensa, esas cosas que cree, van en contra de la palabra de Dios. Ahí me doy cuenta que se me convierte en un ídolo. ¿Me hice entender o no me hice entender? ¿Cierto? Cuando yo defiendo a ese político o a esa ideología y esa ideología o ese político tiene propuestas o apoya cosas que van en contra de la palabra de Dios. Cuando yo sigo apoyando a esa persona, él se me convierte en un ídolo porque estoy colocando por encima de la palabra de Dios y mis principios a esa persona y sus ideologías. Amén. Qué pena, es que el vaso es chiquitico, gracias. Entonces, mire, vamos a desarrollarlo. Yo, o como cristianos, no deberíamos apoyar algún candidato, sea el que sea, ¿cierto? Que apoye, por ejemplo, el aborto. ¿Por qué? Porque el aborto es matar, es asesinar. Algunos dicen, no, es interrupción de un embarazo. Eso lo dice el mundo. Porque interrupción es algo que tú detienes, pero después sigue. ¿Sí o no? Eso es interrumpir. Pero eso no sucede en el aborto. Porque Dios nos llamó no a matar. Miren lo que dice la palabra, lo siguiente. Vamos a leer Salmos 139, del 13 al 16. Dice, porque tú formaste ¿qué? Mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién te hizo a ti en el vientre de tu madre? Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto mi cuerpo, de ti mi cuerpo. Bien, gracias mi vale linda. Bien, ¿quién no? Me hiciste perder, ya. Gracias. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Qué dice el 16? Mi embrión vieron tus ojos. Y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Tú fuiste creación de Dios. Yo fui creación de Dios. Y aquel que se atreve a tocar a una creación de Dios, se las ve con él. Esa es la posición como cristianos. Por eso no podemos estar en contra, no podemos estar a favor de un candidato que promueva el aborto. Ya. Aquí no se trata de izquierda o derecha, hermanos. Aquí se trata que somos de Cristo, somos cristianos. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, puede que no, pero eso dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Porque así, miren, los apóstoles peleaban. Y eso lo decía Pablo. Ustedes pelean, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Crispo. Y Pablo les dijo, ¿acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso esos candidatos entregó la vida en la cruz por ustedes? No. Por eso nuestras convicciones están centradas ¿en dónde? En la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 12:1, no se amolden ¿a qué?
al mundo. Si, no te lo di, pero si quieren búsquenlo ahí, hermano. Romanos 12:1, yo me lo sé de memoria, dice, no se amolden al mundo actual. ¿No se amolden a qué? Y este mundo actual tiene unas formas de pensar que van en contra de la palabra de Dios. Miren lo que dice, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, el siguiente, el 2, perdón, no se amolden al mundo actual, que tiene una forma de pensar diferente a nosotros. No se amolden a eso. Dice, sino sean ¿qué? Transformados mediante la ¿qué? Renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este mundo tiene una forma de pensar, Dios tiene otra forma de pensar. Y nosotros debemos ser transformados por medio de ¿qué? Renovar nuestra mente. No pensando como este mundo, sino pensando como ¿quién? Como Dios. Lo puso en su palabra. Entonces, claro es por ahí, ¿sí o no? El mundo puede decir una cosa, pero la palabra de Dios dice otra. Nosotros no podemos apoyar, entonces, también candidatos, partidos políticos, sea el color que sea derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, acostado, como quieran. No podemos apoyar cualquier persona que apruebe o que promueva ideologías de género. Mejor dicho, este video creo que lo van a subir a YouTube y lo van a cancelar en 3 horas, no importa. ¿Por qué? Porque la ideología de género y estas comunidades LGTBQ+, bueno, no sé, todas las siglas que tienen ideologías que van en contra de ¿qué? Del diseño original de Dios. ¿Cuál es el diseño original de Dios? Dios creó a hombre y mujer para que tuvieran ¿qué? Una familia, para que procrearan. ¿Sí o no? Ese es el diseño de Dios. Y estas comunidades, estas ideologías que quieren, estas ideologías de género, quieren arruinar eso, quieren destruir el diseño de Dios. Pero escúchenme esto, no son las personas, no son esas personas lo que lo hacen. ¿Quién es? El enemigo, acuérdense, es el enemigo. Porque entonces atacamos personas que promueven, no ataquen esas personas, es el enemigo que quiere promover todo esto, que va en contra del diseño original de Dios. ¿Es coherente lo que les estoy diciendo o no es coherente? Estas ideologías quieren meterse y destruir la identidad de los niños. Y no podemos permitir eso como cristianos. Entonces no podemos apoyar, nuestra posición como cristianos es no apoyar cualquier candidato que apoye este tipo de ideologías. No deberíamos apoyar candidatos que consulten brujos o chamanes, porque eso Dios lo desaprueba. Y no voy a ahondar en eso, pero ya lo sabemos. No deberíamos apoyar candidatos que con su discurso, con sus palabras o con sus hechos ataque a Dios, a su palabra o a su iglesia. No deberíamos, eso sería incoherente como cristianos, que apoyemos candidatos que ataquen ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Su palabra o su iglesia. Y yo veo candidatos muy hostiles con la iglesia de Cristo. Así que no, porque sería incoherencia. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si tú estás con un candidato, sea el que sea, que ataca a la iglesia, que ataca la palabra de Dios, que ataca a Cristo, estás con el equipo equivocado. Porque dice su palabra, o estás conmigo o estás contra mí. No deberíamos apoyar candidatos que quieran legalizar la marihuana. ¿Por qué? Porque es incoherente muchas veces que los cristianos oramos, Señor, saca a los jóvenes de los vicios, saca a los jóvenes de estos vicios, pero oramos, pero apoyamos con el voto a partidos, ¿cierto? O personas que quieren legalizar esos vicios. ¿Es incoherente o no? Es incoherente. Es incoherente.
Entonces, si un cristiano pone sus preferencias políticas por encima de sus principios bíblicos, hermano, déjeme decirle algo. Ese cristiano no tiene un candidato político, tiene un ídolo. ¿Amén o no? Porque Pablo lo dijo, es mejor agradar al hombre es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Veamos Gálatas 1:10, ahí lo dice. Pues, ¿qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Apoyar todo este tipo de pensamientos, ideologías que van en contra de la palabra, es agradar a los hombres antes que a Dios. Entonces, el primer punto, ¿cuál era? ¿Cuál era el primer punto? No entender cuál es el lado correcto de la batalla. O no entender cuál es nuestra verdadera lucha. Y el segundo es que el error de muchos cristianos es que volvemos un político un ¿qué? Un ídolo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Los dos primeros fueron los dos primeros errores que muchas veces cometemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que estar en el lado correcto de la batalla, ¿sí? Y ya no estar peleando con nadie por cuestiones políticas. Tenemos que estar en el lado ¿cuál? ¿En qué lado tenemos que estar? En el lado correcto. Mi batalla no es contra sangre y carne, mi batalla no es contra las personas, mi batalla es contra el enemigo, contra Satanás, contra el diablo, ¿cierto? Que quiere destruir nuestro país, quiere destruir nuestras familias, quiere destruirnos a nosotros. El diablo no quiere que la gente conozca a Jesús. Y quiere que los cristianos pierdan el tiempo peleando por cosas que no tienen valor, ¿cierto? Que no son trascendentes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, oración. Orar por nuestro país. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? En Gales, en el país de Gales, más o menos eran entre 1904 y 1905, un joven que se llamó Evan Roberts. Evan Roberts era un chico que estaba hambriento por Dios, quería conocer más de Dios y siempre oraba a Dios pidiéndole un avivamiento, un despertar espiritual en su país y en su vida. Y oró por mucho tiempo, por muchos años por eso, hasta que Dios contestó su oración y vino un despertar espiritual en el país de Gales. ¿Sí conocen Gales? ¿Sí saben dónde queda Gales? ¿Sí? En Europa. ¿Sí es Europa? ¿Sí o no? Sí, eso es Europa. Y llegó un despertar espiritual tremendo, hermanos, tan tenaz que las cárceles se desocuparon, los policías no tenían trabajo. Los policías, ¿saben qué hacían? Les tocaba ir como no tenían nada que hacer, no tenían a quién perseguir, iban a las iglesias a tocar alabanzas. Se cerraron los bares, ya no habían borrachos en ese país. Pueden buscar si quieren esa historia, es increíble. Vino un despertar, un cambio y ese avivamiento, las iglesias empezaron a llenar. Se abrieron cada vez más iglesias porque toda la gente, todo el país quería buscar a Dios. Todo el país, y empezó con un solo hombre que desesperadamente e insistentemente oraba por un cambio espiritual en su país y en su vida. Entonces, a través de la oración podemos cambiar nuestro país. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede ¿qué? Mucho. La oración del justo puede ¿qué? Mucho. Diga, puede mucho, diga, puede mucho. Tu oración puede cambiar este país, solo que muchas veces no lo creemos. Y por eso no lo hacemos. Este muchacho sí lo creyó y lo vivió. Y fue transformado un país a través de una oración insistente, por una oración que siempre buscaba un despertar espiritual. Y yo me cuestiono,
hasta yo mismo, ¿cierto? Cuestionémonos, yo me meto ahí. ¿Cuántas veces oramos de forma insistente por nuestro país, por un avivamiento, por un despertar? Estamos, Dios, dame, mi familia, mis cosas. Y rara vez oramos por el país. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Son sinceros conmigo o no? Y por eso queremos que nuestro país cambie, pero estamos pensando y estamos buscando la solución o esperando que cambie de la forma que no es, por donde no es, esperando que venga el Mesías político que cambie nuestro país. Y tenemos un Mesías que sí puede cambiar este país y se llama Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? La segunda cosa que podemos hacer, ¿qué sí tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Hablar de Jesús. ¿Cuál es la segunda cosa? En el siglo XVIII estaban en Europa en la Revolución Francesa, siglo XVIII. Inglaterra también estaba pasando en un momento de miseria, de pobreza, había corrupción, estaba mal Inglaterra. Eran tiempos difíciles, ¿no? Niños también trabajando en condiciones inhumanas. Las iglesias eran frías, las iglesias eran solas, pero en esa época se levantó un hombre de Dios, se llamó John Wesley. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado a John Wesley? ¿Saben quién es John Wesley? ¿Han escuchado las iglesias wesleyanas? ¿No? Él empezó a predicar, él empezó en esos tiempos a llevar el evangelio, y no en las iglesias. ¿Sabe dónde iba él? A las calles, a donde estaban los mineros, en las plazas de los pueblos. En las calles salía a predicar la palabra de Dios. Y insistió mucho tiempo en esto junto con su hermano, y empezó a levantarse un despertar espiritual, y él fue el que empezó de los pioneros de los grupos pequeños en las casas, de los pioneros en ese modelo de iglesia, donde no era la iglesia ya el lugar como este, sino en casas donde se predicaba el evangelio. Empezó a hacer grupos de discipulados, ¿cierto? Empezó a formar a la gente, y esa predicación del evangelio hizo que Inglaterra saliera de esa crisis en la que estaba viviendo. ¿Por qué? Por un hombre que se decidió a predicar la palabra de Dios. Y ese método de estudio en casas se llamó, o lo bautizaron como metodista. ¿Han escuchado las iglesias metodistas? ¿No han escuchado eso? Nos falta un día, voy a predicar acerca de la historia de la iglesia para que entendamos. Las iglesias metodistas fueron fundadas por John Wesley, que hasta el día de hoy existen, y hay muchas iglesias metodistas. ¿Y qué pasó? Hubo una transformación en Inglaterra, un cambio, porque la gente, igual como en Gales, empezó a dejar el alcohol, los bares empezaron a cerrar, hubo reformas morales, hubo reformas políticas. Y mientras en su país ahí medio vecino, ¿cierto? Porque no sé si queda pegado o no, Francia, ¿cierto? Estaban gritando revolución, ¿cierto? Querían una revolución en su país. Inglaterra fue transformada por medio del evangelio. Y pasa eso ahora aquí. Y pasa en muchos países, quieren revolución, nuestro país necesita una revolución. No, nuestro país necesita a Jesús. Nuestro país necesita cristianos valientes que salgamos a predicar, que salgamos y a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer Jesús? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Yo me incluyo ahí, y todos nos metemos en el costal. ¿Cuántos discípulos de Cristo hemos hecho nosotros? Cada uno de nosotros. La iglesia está cumpliendo con esto, y después queremos que nuestro país cambie, pero no esperemos a que el político cambie. Tú y yo somos parte del cambio de este país, y pensamos que es algo muy grande, pero iglesias cristianas hay en todo Colombia. Y si cada iglesia hiciera lo que tiene que hacer, si cada iglesia, cada cristiano hiciera discípulos, esta nación ya sería de Cristo por medio de la predicación. ¿Amén o no? Entonces tenemos
un papel importante. Y en la Biblia, ¿qué ejemplo vemos? Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? El que se lo tragó la, ballena, dice que es, ¿cierto? Porque todos quieren, no, es que se lo comió una ballena, pues no sabemos, dice que fue un pez grande, pero digamos que fue una ballena, pero Dios lo mandó a él, a Jonás, a predicar ¿a dónde? A Nínive, ¿cierto? Y Jonás no quería, pero bueno, después de muchas cosas le tocó ir, ¿cierto? Y predicó allá en Nínive, que era un lugar pagano donde Dios iba a desatar un juicio, iba a destruir a Nínive, Dios la iba a destruir. Pero Jonás obedeció y fue y predicó. ¿Y qué pasó? Se arrepintió. Esa nación se arrepintió. Y Dios detuvo el juicio. Entonces también vemos ejemplos en la palabra de Dios. Si nosotros vamos y predicamos, que Dios nos llamó a eso. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos dio a todos los cristianos? Eso está en Corintios, ¿cierto? Dice que nosotros somos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para que seamos embajadores. Diga conmigo, embajador. Diga, yo soy embajador de Cristo. Diga, yo soy embajador de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y aquí representamos a Jesús. Y Dios nos dijo, tengo un propósito para ti como embajador. Y es el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Así como los presidentes tienen sus ministros y sus ministerios, Dios a nosotros nos dio un ministerio. Es el ministerio de la igualdad. No, mentiras. Es el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el mensaje que tenemos que dar en ese ministerio? Reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje que tenemos que predicar a tu familia, a tu compañero de trabajo, al que se te atraviese. Predícale que reconcíliate con Dios. Tenemos que hacer, nuestro trabajo es decir que la gente vuelva a Dios. Y así podemos ver un país diferente. Entonces, ¿tenemos un papel importante en estos tiempos? ¿Sí o no? Tenemos un papel muy importante. Así que tenemos que orar por Colombia, tenemos que predicar el evangelio, ¿sí? ¿Qué más tenemos que hacer? Tercer punto, votar con coherencia. Cuando vengan las próximas elecciones, ¿cierto? Tenemos que votar ¿con qué? Coherencia. Y si tú ves que ninguno cumple uno de estos requisitos, pues vota en blanco. Aquí yo no vengo a decir por quién votar. Los que vengo a enseñarles es que tenemos principios y tenemos que elegir a una persona que se acerque más a estos principios que hoy estamos predicando. Ese candidato que se acerque a esos principios de la palabra de Dios que hoy estamos viendo es. Si no, no. No se preocupen. Cumple con tu ¿qué? Con tu deber, ¿cierto? Entonces, ¿votar con qué? Con coherencia. Diga conmigo, tengo que ser coherente. Y tu voto, mire, cuando tú votas por alguien, ¿qué estás diciendo? Estoy de acuerdo con lo que él piensa, con lo que él hace y me adhiero a lo que él está diciendo, lo que está promoviendo. Eso es lo que yo hago con un voto, ¿sí o no? Estoy de acuerdo con esa persona. Así que como cristianos tenemos que ser sabios, tenemos que ser coherentes cuando vamos a votar. Cuarto, ¿qué más tenemos que hacer? Sujetarme a las autoridades y orar por ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Sujetarme a las autoridades y orar por ellas. Vamos a leer Romanos 13, 1 al 2. Uy, venga, ¿quién es? Uy, buena, qué chino tan juicioso. Eso de negrito lo hizo fue Daniel, yo no lo hice. Dice, todos, ¿qué? Diga conmigo, todos te incluye a ti. Todos son todos. Todos deben someterse a las autoridades ¿qué? Públicas. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen, fueron ¿qué? Establecidas por Él. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad, está hablando de autoridades civiles, autoridades públicas,
todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. La palabra de Dios dice que Él pone y quita reyes. Los que así proceden, ¿qué? Recibirán castigo. Ahí nos pone a pensar eso, ¿no? Porque hay que someterse al presidente que está hoy, sí. Así no estemos de acuerdo con él. Ese fue el llamado que Dios nos llamó a hacer, ¿cierto? A ejecutar, a someternos a ellos. ¿Qué es que puso tal impuesto? Hermano, así le duela, hay que hacerlo. Porque como cristianos Dios nos llamó a eso. ¿Por qué? Porque esas autoridades Dios las dispuso. Vamos a ponernos en contexto. Romanos le escribieron en una época donde, precisamente el imperio romano era el que gobernaba. Y el imperio era injusto, era cruel, perseguía a la iglesia. Pero aún así, Pablo entendía, los apóstoles entendían que tenían que someterse a las autoridades. De hecho, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, el imperio romano lo perseguía, lo maltrató. ¿Y acaso Jesús dijo, es que yo soy Jesús y conmigo no se mete? No, ¿sí o no? ¿Qué hizo Jesús? Cayó. Se sometió. Es más, cuando a Jesús le cobraron el impuesto del templo, ¿se acuerda? Que fueron a cobrar el impuesto, entonces él sacó de un pez, sacó unas monedas para pagar el impuesto de él y el de Pedro. Y después le preguntaron a Jesús, hey, ¿tenemos que pagar el impuesto al César? Y entonces él dijo, pásenme una moneda del César. Y se la dieron. ¿Qué ven acá? La cara del César. ¿Qué dijo Jesús? Todos sabemos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios le debemos algo, pero a las autoridades civiles también, y es someternos. Entonces, este punto cuarto, ¿cuál es? Someternos a las autoridades civiles, ya sea el presidente, alcaldes, policías, ¿cierto? Hay que someternos a todos, todos. Aún al policía que va y le saca el parte, a él también hay que someternos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? De hecho, la Constitución del 91 es también una autoridad para nosotros, porque es la ley de nuestra nación. Y la ley de nuestra nación dice, no me acuerdo en qué artículo, que el voto es un derecho y es un deber. Un derecho y un deber. Así que como cristianos también tenemos que salir a votar. ¿Ustedes sabían que los testigos de Jehová no votan? Ellos no votan. Porque dicen que ellos no se meten en estas cosas porque son las cosas del mundo. No, pero mire que la ley, si nos tenemos que someter a la ley dice que el voto es un ¿qué? Un derecho y un ¿qué? Deber. Entonces tenemos también que ir a votar, a cumplir y someternos a la ley de nuestra nación. ¿Cuándo no tenemos que someternos a un político? ¿Cuándo no nos tenemos que someter a una autoridad? Cuando esa autoridad o esa ley nos llaman a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios. En unos países ya prohíben predicar la palabra. Ay, no, es que la ley me prohíbe predicar en la calle. No. Dios sí nos llamó a ir a predicar a las calles. Así que nos pasamos por alto lo que esa autoridad diga, porque es necesario obedecer primero ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Entonces ahí no nos sometemos a un presidente, alcalde, lo que sea, cuando ellos nos imponen a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Ahí sí no nos sometemos, porque por encima está la ley de Cristo. Por encima está la palabra de Dios. ¿Amén o no? Listo. Y vamos a leer 1 Timoteo 2, 1 al 3. Primera Timoteo dice, así que recomiendo, dice, ante todo. Esa frasecita es curiosa, ¿no? Ante todo. Que se hagan ¿qué? Plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Siguiente. Especialmente por quién. Especialmente por quién. Y cuando a veces oramos por nuestros gobernantes, cuando nos dice que especialmente,
en otras versiones dice primeramente. Pero primeramente el burro por delante, como dice acá. Primero nosotros, ¿sí o no? Entonces dice, especialmente por los gobernantes y por todas, ¿qué? Las autoridades. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que orar por ellos? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Ese es otro mandato de Dios, orar por el presidente o el gobierno de turno. Vas a orar por el que está ahora y vas a orar por el que va a venir, independientemente del que sea. Nuestro llamado y nuestra obligación como cristianos es orar por ellos, para que les vaya bien, para que hagan lo correcto y para que nosotros podamos llevar ¿qué? Una vida tranquila, en paz, piadosa. ¿Amén o no? Entonces, y no solamente por el presidente, ¿no? Orar por los alcaldes, orar por nuestras fuerzas armadas, orar por los ministros, o sea, por todos aquellos que están en ¿qué? En autoridad. Por todas las autoridades civiles hay que orar. Esa es la posición de un cristiano. ¿Nos quedó claro o no nos quedó claro hoy? No estamos aquí llamados a defender colores políticos. Estamos llamados a defender la palabra de Dios. Estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Y si tú dices, Señor, yo tal cosa, pero esto no. Bueno, pues allá, o sea, ¿sí me entienden? Yo solo llevo el mensaje. Yo soy el mensajero. Cada persona decide obedecer o no. Pero déjame decirte, si tus decisiones políticas, sus convicciones políticas están por encima de la palabra de Dios, ya lo dijimos, tienes un ídolo. No está Dios primero. Entonces, primero, el cristiano debería tener como convicción su palabra. Ir tras de ella. ¿Amén o no? Tenemos un poder grandísimo para cambiar nuestro país. Nosotros podemos cambiar nuestra nación a través de la palabra de Dios, de nuestras oraciones. Dios puede traer un nuevo amanecer a Colombia. Si la iglesia hiciéramos lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos se van a comprometer a orar por Colombia? Vamos a ver si siguen las manos levantadas. ¿Cuántos van a ser discípulos y predicar el evangelio? Amén. Podemos cambiar. Una vez un profesor mandó a los niños a hacer una actividad y recortó en una revista, había una fotografía del mundo, ¿sí? Del planeta, había una fotografía, una imagen. Entonces la profesora recortó esa imagen y hacía en hartos pedacitos y entonces la tarea o la actividad era unan todas las partes, ¿cierto? Y sanen, como que sanen al planeta, sánenlo. Y entonces uno de los niños lo empezó a armar al revés. Sí, empezó como a pegar las partecitas, pero al revés. Y en la parte de atrás no estaba la imagen del planeta, sino que había una imagen de personas. Y el primero empezó a pegar las partes de las personas. Y entonces la profesora le dijo, hey, lo estás armando al revés. Dijo, no, es que para sanar el planeta, primero tengo que sanar a los hombres. Primero tenemos que, si queremos cambiar este país, queremos cambiar el mundo, primero hay que cambiar acá. El cambio no viene de una política, el cambio viene del evangelio, de la palabra de Dios. Jesús no vino a hacer una revolución política como muchos predican, no, Jesús vino a predicar el reino, su reino. Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. De hecho, los apóstoles y los que estaban con él, cuando todo el tiempo estaban esperando que él fuera el Mesías. ¿Sabían que los judíos están esperando un Mesías, un guerrero que los libere? Ellos todavía lo están esperando. Y cuando Jesús estuvo, aún los apóstoles pensaban que Jesús era ese Mesías político. Y cuando Jesús en Hechos estaba ascendiendo, ¿cierto? Antes de ascender, perdón, los apóstoles y los discípulos le dijeron, hey, ya es el tiempo de establecer el reino en Israel. Y Jesús les dijo, no es el tiempo de ustedes saber los tiempos y las sazones. Y en otro pasaje Dios les dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Jesús después vendrá? Sí, Él va a venir y después sí va a ejercer su autoridad. Pero Jesús cuando vino acá, Él no vino a hacer una revolución política. Entonces muchos lo pintan como fue un revolucionario. No,
porque él de hecho se sometió a las autoridades en esa época, cayó mientras lo latigaban, se sometió, ¿cierto? Él vino a hacer una transformación en el corazón de los hombres. Eso fue lo que él vino a hacer. Y eso es lo que nosotros podemos hacer cuando vamos y predicamos el evangelio de Cristo, cambiar el corazón de la gente. ¿Amén o no? De esta nación. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. ¿Tienes el pad ahí? Mi Dani, hazme el favor. Y vamos a tomarnos un tiempo para orar por nuestro país. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Vamos a orar por nuestro país. Y hermanos, como hijos de Dios, yo sé que cada uno de nosotros podemos tener convicciones políticas, pero por encima está la palabra de Dios. Somos primero, dice la palabra de Dios, que somos ciudadanos del cielo, que somos peregrinos en esta tierra. ¿Y un peregrino qué quiere decir? Que está de paso. Este no es nuestro lugar está en el cielo.